¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, el motivo de este video es para revisar el tema de lo que son las situaciones inflacionarias en la evaluación de proyectos. Como parte introductoria podríamos comentar que en un ambiente crónico inflacionario, es decir, donde continuamente hay inflación, disminuye notablemente el poder de compra de la unidad monetaria, es decir, de nuestro dinero, causando graves divergencias entre flujos efectivos futuros reales y nominales. No considerar el efecto de la inflación en un proyecto tiende a producir decisiones cuyos resultados no van de acuerdo a las metas y objetivos fijados por una organización. Es decir, muchas ocasiones el no tomar en cuenta esta situación nos puede llevar al fracaso del proyecto. Además, es un hecho que la inflación merma significativamente los ahorros en impuestos atribuibles a la depreciación, puesto que los procedimientos tradicionales basan los cálculos de depreciación en los costos históricos de los activos. ¿Qué significa inflación? Bueno, pues la inflación no es otra más que la reducción del poder de compra. Lo que ayer comprábamos con 10 pesos, en un año ya no nos va a alcanzar esos 10 pesos para comprarlo. ¿Sí? Es el término que se usa para expresar la disminución en valor. Es decir, la medida de la disminución en el poder de compra de nuestra moneda, que es el peso. Por ejemplo, si se depositan 1,000 pesos en una cuenta de ahorro que paga el 10% anual y el dinero es retirado después de un año, se puede decir que la tasa interna de rendimiento es del 10%. ¿Sí? Si con el dinero obtenido puedo comprar un 10% más de bienes y servicios. A ver si me explico. Si la inflación fue, si la tasa de interés te da un 10% y la inflación es de un 10%, prácticamente no ganaste nada. Lo único que mantuviste fue el valor de tu dinero. Si la inflación fue de un 10%, perdón, un 5% y la tasa de interés te da un 10%, pues ganaste de alguna manera un 5%. ¿Sí? Y como dice el ejemplo, sin embargo, si la inflación ha reducido el valor del dinero en un 20%, entonces el rendimiento real resulta una pérdida económica en el poder de compra de un 10%. ¿Sí? Por eso es que tenemos que estar comparando constantemente las tasas de interés con el movimiento inflacionario para ver en realidad qué es, si realmente estamos obteniendo un bien al meter a un banco el dinero o, o en realidad pues estamos perdiéndolo. Normalmente existen dos tipos de inflación: la general o abierta, donde todos los precios y costos se incrementan en la misma proporción, y la reprimida o diferencial, donde la tasa de inflación dependerá del sector económico involucrado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que dentro del sector energético, por ejemplo, la energía eléctrica de alguna manera está subsidiada por parte del gobierno. ¿Sí? Que la gasolina, dentro de todo lo que es y lo caro que está, aún así está subsidiada por el gobierno. No así que ese sería el caso de una inflación diferencial. Sin embargo, de manera general o abierta, pues lo vemos que en el resto de los demás bienes, cuando por ejemplo cambia el costo de la gasolina, inmediatamente todos los demás precios se van incrementando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la gasolina y a través del transporte se mueven todas las demás mercancías. ¿Sí? Y tarde o temprano el costo de la gasolina le va a pegar siempre a los precios de otros productos. Y bueno, aquí vemos un cuadro donde tenemos que ver o qué entra dentro de esta parte de la inflación general. Por ejemplo, entra aquí el valor presente, entra la tasa interna de rendimiento, la productividad, el activo fijo y el activo circulante. ¿Por qué? Porque a una subida de precios
normalmente va a haber una disminución del valor de la moneda. ¿Cómo es esto? Bueno, el efecto de la inflación sobre el valor presente se da cuando calculamos el valor presente en el futuro, es decir, muchas ocasiones solo tomamos en cuenta el valor del dinero, pero no tomamos en cuenta la inflación dentro de ese valor del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos generar un proyecto a 2 o 3 años, del cual vamos a pedir un préstamo, ¿sí? Un préstamo en diferentes etapas. Entonces el primer año de 100,000 pesos me dan 50,000, el segundo año me dan 30,000, el tercer año me dan 20,000. Lo cierto es que si nos dieran desde un principio esos 100,000 pesos, ¿sí?, tendrían más valor que los que nos los van a ir dando paulatinamente. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, después de un año, con los 30,000 pesos que me van a dar, dentro de un año no voy a poder comprar lo que hoy puedo comprar con ellos. Que los 20,000 pesos que me van a dar dentro de 2 años no me va a alcanzar para comprar lo que hoy puedo comprar con los 20,000 pesos si me lo dieran hoy. Entonces, eso es muy importante dentro de lo que es el valor presente. No se considera que el dinero pierde valor, por lo tanto, dentro de la fórmula del valor presente debemos agregar la inflación para considerar la pérdida del valor del dinero en el cálculo. Los flujos de efectivo se ven afectados por la inflación, cuando en años futuros ya no podemos comprar la misma cantidad de productos y servicios con el mismo dinero, ¿sí? Esto es en cuanto al valor presente. El efecto de la inflación en la tasa interna de rendimiento. La inflación disminuye la tasa interna de rendimiento, la TIR, real del proyecto. Aunque de inicio parezca que los ingresos crezcan más que los costos, la realidad es que si tiene un efecto inflacionario no es tanto así. Al calcular la TIR se debe considerar el factor inflacionario, ya que de lo contrario no solo disminuye el rendimiento de la inversión, sino hasta puede ser pérdida. Algo similar sucede con el capital de trabajo, que dada una mayor inflación, entonces es necesaria una mayor inversión en capital de trabajo, y de ahí una menor tasa de rendimiento real de la inversión. ¿Qué efecto tiene la inflación sobre la productividad? Pues todavía mucho más, ¿no? Puede afectar no solo las actividades productivas, sino también la propia productividad de la empresa, es decir, tiende a bajar cuando hay un efecto inflacionario. Si la inflación tiende a promover las actividades poco productivas de corto plazo y especulativas, y desestimula las actividades productivas, puede tener un efecto negativo dentro de lo que es la productividad. En la medida que los precios específicos de los diferentes factores aumentan en forma distinta, algunos equipos podrían resultar obsoletos, ¿sí? Un equipo que es considerado el ideal para cierto nivel salarial podría no serlo para un nivel superior. Al aumentarse el precio de los equipos y maquinaria, cada vez resulta más costoso realizar ampliaciones de la capacidad instalada, ¿sí? Ustedes saben que la productividad tiende a mejorarse cuando mejoramos la maquinaria y el equipo, ¿sí?, las herramientas, cuando empezamos a automatizar todo dentro de la empresa a través de estos equipos. Pero si estos equipos tienden a subir de precio, pues difícilmente los vamos a poder adquirir porque no vamos a tener la capacidad monetaria para hacerlo. ¿Qué efecto tiene la inflación sobre el activo fijo? Pues básicamente este efecto es nocivo en inversiones de activo fijo, y se debe principalmente al hecho de que la depreciación se obtiene en función del costo histórico del activo, ¿sale? En efecto, el efecto de determinar la depreciación en esta forma es incrementar los impuestos a pagar en términos reales y disminuir por ende los flujos de efectivos reales después de impuestos. Como la inflación afecta esta parte de la depreciación, pues vamos a tener que destinar más dinero para ello, y eso va a reducir los flujos de efectivo que teníamos presupuestados. Sobre el activo circulante, las inversiones en activo circulante también son tremendamente afectadas por la inflación.
Proyectos que requieren mayores niveles de activos circulantes son afectados por la inflación porque dinero adicional debe ser invertido para mantener los artículos a los nuevos niveles de precios. Es decir, tenemos que invertirle más para mantener la misma cantidad de productos o los precios que tenemos, ¿sí? Los inventarios y las cuentas por cobrar normalmente son los más afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos en el inventario mucho material que en algún momento por la inflación ya perdió valor, pues obviamente ya no vamos a poder lograr o ya no vamos a poder alcanzar la meta de lo que requeríamos de ese material que íbamos a vender o que tenemos en el inventario, ¿sí? Dos, esto es en cuanto a hasta aquí vimos todo lo que tiene que ver con la inflación en general, los efectos. Ahora vamos con la inflación diferencial. La inflación diferencial es una situación en la que dos o más países cuyas economías son fuertemente dependientes o forman un área económica especial presentan diferentes tasas de incrementos de precios. Y lo notamos con Estados Unidos y Canadá a través de un tratado de libre comercio, ¿sí? La inflación diferencial, especialmente si se sostiene durante un periodo largo, provoca por lo general que el país con mayores tasas de inflación sufre un aumento de costos de producción y consiguientemente una pérdida de competitividad. Exactamente lo que nos pasa a nosotros, a México, frente a Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Que hace que esta inflación aumente nuestros costos de producción y al aumentar los costos de producción tenemos que incrementar nuestros precios y ya nuestros precios no son competitivos en el mercado internacional y especialmente en este mercado de Estados Unidos y Canadá. Por último y como conclusión, la conclusión más importante que podemos mencionar en este capítulo es comprender que la inflación no solo castiga los méritos económicos y financieros de un proyecto de inversión, sino que también en mayor grado los costos de las diferentes fuentes de financiamiento son reducidas, ¿sí? También vale la pena señalar que ciertas fuentes de financiamiento son más afectadas por la inflación que otras, ¿sí? Y pues esta imagen es muy ilustrativa cómo la inflación poco a poco se lleva los productos que antes podíamos comprar y básicamente la inflación, sobre todo cuando es muy alta, desanima la inversión ya que se disminuyen los beneficios reales y las posibilidades de aumentar la productividad de la empresa. Pues este es el tema del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Gracias.